Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Qué placer poderles saludar una vez más en el nombre admirable, glorioso y sublime de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Como siempre, con deseo de compartirles un pensamiento de la palabra de Dios e invitarles, por supuesto, también a estudiar la palabra de Dios y hacerlo con un enfoque cristocéntrico, tratando de descubrir quién es Jesús en ese pasaje que estamos estudiando. De esto depende nuestra salvación, del conocimiento del Salvador. Tenemos que conocerle a Él. Y una vez que le conozcamos, pues ya no querremos nunca soltarnos de su mano. Estaremos tan enamorados de Jesús que volver atrás no figurará entre nuestras alternativas. Así que le invitamos a estudiar la palabra del Señor. Días anteriores estábamos hablando acerca de los pasajes de Génesis que se podían usar para descubrir a Jesucristo el Señor en ese libro. Hablamos de algunos de ellos, pues como es obvio, tiempo nos falta para profundizar en cada uno de estos personajes, incluso mencionarlos a todos. Pero bueno, Dios ayude a cada hermano, a cada amigo a estudiar un poco más. Quiero mencionarles algunos de los que no hablamos la vez anterior, porque por ejemplo Melquisedec también es tipo de Cristo. Y el Cordero, Cristo es el Cordero que Dios se proveyó para el holocausto. Recuerden el pasaje donde Isaac le pregunta a su padre, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Dios se proveerá de Cordero. La escalera que Jacob vio desde el cielo hasta la tierra. El hijo de la promesa, Isaac. Bueno, eso es todo referente a el pasaje anterior. Pero ahora quiero mencionar algo acerca del libro del Éxodo, porque si Génesis es el libro de los comienzos, Éxodo, el libro de Éxodo es el libro de la redención. Es el libro de la redención. Y aquí quiero invitarles a los hermanos estudiosos, a los amigos deseosos de conocer de la palabra de Dios, a leer, a investigar un poquito acerca de los tipos y símbolos, mirar un poquito de tipología y simbología bíblica, por lo menos tener los conceptos claros para poder entender los pasajes que estamos mirando. No haremos uso de alegorías, aunque sin exageración y sin tanta imaginación son válidas también para interpretar la palabra de Dios. Pero vamos a hacer solamente alguna correspondencia de textos y mencionar algunos de los tantos que hay, como digo siempre, para inquietarle. Que usted se preocupe por investigar un poco más de la palabra del Señor. Entonces, el primer personaje que nos habla el libro de Éxodo es, por ejemplo, Moisés. De Moisés quiero hacer énfasis en unos minutos. Moisés es tipo de Cristo. Cuando el Señor se le aparece allá en Horeb, en la zarza, y oye la voz y pregunta a Moisés, ¿quién es? Cuando me pregunten quién me envió, ¿qué voy a responder? Allá aparece una declaración, yo soy, yo soy. Y conocemos al Dios del Antiguo Testamento como el yo soy, ¿verdad? Jesús es ese yo soy. Recuerden los pasajes de Juan en el que Jesús usa esa expresión. Pero en la Pascua, por ejemplo, la institución de la Pascua es tipo, por supuesto, de Cristo Jesús, el Cordero Pascual. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio, nuestro sustituto. Sí hubo muerte en Egipto, pero no murió el primogénito de los israelitas. El Señor
lo redimió. Un sustituto murió en su lugar y su sangre fue aplicada en sus casas. Avanzando un poquito más, llegamos a el peregrinar por el desierto, y allí sí que encontramos nosotros elementos que podemos aplicar con Jesucristo. La peña de Oreb, la peña de la que brotaron aguas en abundancia para que el pueblo saciara su sed. Jesús le dijo a la samaritana: si supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías y él te daría agua viva. Como decimos cantándolo, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Pablo lo dijo: bebían de la roca espiritual que los seguía, porque la roca era Cristo. El tabernáculo en el desierto, la tienda de morar en el desierto, con todos sus elementos. Bueno, todo eso es tipo de Cristo Jesús. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y allí sí que podríamos hacer uso de las alegorías, porque cada elemento, cada parte que forma el tabernáculo muestra un aspecto de Cristo. El altar de bronce, la fuente del lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo, con todos sus utensilios, implementos y con el oficio mismo. Quizás ahora que hablemos de Levítico tocaremos un puntico acerca de eso. Pero como les dije, quiero hacer énfasis particularmente hoy en Moisés. Es tipo de Cristo, hay muchas semejanzas entre los dos en su oficio. Hay una promesa que dice: profeta os levantaré. Entonces, Moisés fue un profeta, ¿verdad? Fue un mediador, fue un hombre que sirvió también como sacerdote, fue un pastor. Moisés fue un libertador para el pueblo. Jesucristo es nuestro profeta, Jesucristo es nuestro sacerdote, Jesucristo es nuestro pastor, Él es nuestro mediador. Moisés fue un siervo fiel, quien, como Jesucristo, en su carácter, Moisés fue el hombre más manso, dice el texto. Este relato del Éxodo no está contenido solamente en el libro de Éxodo, sino Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio hablan de ese peregrinar por el desierto desde Egipto hasta la tierra de Canaán, unos 40 años. Y en esos años, pues el pueblo de Israel, de dura cerviz, se fue muchas veces contra Moisés. Pero Moisés fue fiel a ese llamado que Dios le había hecho. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Fue Moisés un hombre obediente y poderoso en palabra y hechos. Bueno, y Jesús, por supuesto, también. Moisés en su primer intento, a los 40 años, fue rechazado por sus hermanos. Como decíamos también la vez pasada de José, rechazado por sus hermanos. Jesús, rechazado también por sus hermanos. Moisés fue un hombre que inolvidable pues para el pueblo de Israel, un hombre que proveyó libertad para el pueblo de Israel, pero también condenó a Egipto. Y por supuesto también Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por su sacrificio, condena al mundo de pecado, pero liberta a todos los que creen en Él. Le invitamos a creer en Cristo Jesús. De Él hablan las Escrituras. Gracia y paz, mis amados hermanos. Una feliz semana para todos y les animo a estudiar la palabra de Dios de manera cristocéntrica. Dios les bendiga.